de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, los invito a que vayamos al libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria a Dios. Entonces dice que el Espíritu de verdad dice que vendrá y nos guiará a todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Y en esta hora, ¿quién está dispuesto a oír su voz? Dice más adelante, en el versículo 33, dice: estas cosas os he hablado. Ahora dice, estas cosas ya se las he hablado, estas cosas ya las conocen, ya son conscientes de lo que les he dicho. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. ¿Verdad que aquel que tiene paz es porque ha vencido a aquellos que le hacían la guerra? Aquellos que le hacían batalla. Dice, el Señor les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Entonces, ¿verdad que va a haber una pelea entre lo bueno y lo malo, entre el Señor y el mundo de las tinieblas? Pero dice, yo los he vencido. Yo he vencido a Satanás. Y no solo lo he vencido, sino lo he puesto debajo de sus pies. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes Él estaba sobre nosotros. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Así dice la Escritura. Todos están bajo su autoridad, bajo su potestad. Todos están haciendo lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo en el día del jardín del Edén, cuando venció a Adán y Eva. De ahí vino la derrota del mundo entero. Entonces caímos en el yugo del diablo, en la esclavitud del diablo. ¿Por qué? Porque Él nos venció en aquel momento. Pero ahora el Señor dice, tengan en mí paz. ¿Por qué? Porque yo ahora he vencido al mundo y al príncipe del mundo. Al príncipe de este siglo también lo he derrotado. Entonces, ¿verdad que ya la victoria es nuestra? Ya la victoria es nuestra, siempre y cuando la guardemos. La guardemos. Entonces dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido. Vamos a concentrarnos en esta palabra que dice vencido. Este tema se va a llamar vencedor. ¿Quién de aquí quiere ser un vencedor? ¡Amén! Gloria a Dios. Pues aquí el Señor dice, yo he vencido y ustedes también vencerán. ¿Por qué? Porque ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes no lucharon. Yo luché por ustedes y ustedes ya de antemano tienen la victoria. Entonces ahora dice, tendrán aflicción, van a padecer, van a pelear un poco, pero no se desanimen, sino confíen, porque pues como somos carne, pues vamos a tener batallas dentro de nosotros mismos, pero el Señor dice, pero yo te estoy dando la victoria sobre tu carne.
sobre el diablo, sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder. Tú solo confía. Amén. Gloria a Dios. Y dice, vamos a Romanos, allá adelantito, Romanos, en el capítulo 8, versículo 37. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a leerlo poco a poco, desde el 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir? Que el Señor ya hizo toda la obra. Él ya hizo todo. Solo está en que nosotros confiemos. Y el Señor nos va a dar siempre la victoria sobre toda pelea que tengamos en este mundo, toda aflicción que tengamos en este mundo. El Señor siempre tiene la respuesta. Entonces, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso nos está diciendo que no hay enemigo que nos pueda vencer, sino que nosotros estamos para vencer, no para ser vencidos. Para eso estamos. Muchas veces nosotros vivimos en derrota. ¿Por qué? Porque a veces un hermano nos hace algo y nos desanimamos y nos vamos. Debes de pelear con las armas de luz. El resentimiento, el odio es más fuerte que nosotros y nos vamos. Y siendo que el Señor ya nos dio el poder para vencer todo eso, para vencer el resentimiento, el odio, todas estas cosas, y a veces nos vamos y no luchamos. Es más fácil, ¿verdad? Que es más fácil huir que enfrentar las cosas. Muchas veces así estamos. Mejor que preferimos huir y que las cosas sigan igual. Pero si uno cambiara su forma de pensar, dijera, no, ¿por qué? Si el Señor ya me dio las armas, ya me dio la victoria, entonces ¿por qué tengo que huir a cobardarme? Entonces dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces alguien murmura de ti y te desanimas. Debes de ser una plataforma, ¿para qué? Para que uno diga, oye, pues es momento de luchar. Para eso el Señor me llamó, para luchar, para vencer. Toda cosa que venga sobre mí, tengo que luchar. El Señor llamó a guerreros, no llamó a cobardes. Gloria a Dios. Amén, amén. Porque dice la palabra de Dios que los cobardes, los incrédulos, no entrarán en el reino de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, a veces nosotros mismos, pues nos derrotamos a nosotros mismos, nos derribamos a nosotros mismos y el Señor dice, confía, yo ya vencí todas las cosas en esta vida y en
en el futuro, presente, pasado, todo el Señor ya lo venció. El Señor ya lo venció. Por eso el Señor dice, confía, no tengas inseguridad. Yo ya lo arreglé todo. Solo está en que tú lo creas. Amén. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, todo lo que necesitamos, el Señor, si entregó al Señor, el cuerpo de Cristo lo entregó a ser sacrificado por nosotros, que es lo más precioso y lo más admirable y sublime que puede existir. ¿Cómo es que no nos dará cosas que necesitamos? Como vencer ciertas cosas, como vencer ciertos males, pecados. ¿Cómo no nos dará ese poder? Gloria a Dios. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, aún si cometemos errores, equivocaciones, dice, ¿quién te va a condenar? El único que condena es el Señor, y el Señor es el que te está diciendo, ánimo, sigue adelante. Él dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió. Entonces, no hay nadie que te pueda condenar a ti, que pueda hablar mal de ti, sino el que en verdad te va a condenar es el Señor. Pero el Señor es tan misericordioso que te da una oportunidad, 2, 3, y te sigue dando oportunidades. Como dice David, dice, no, yo prefiero que me castigues tú a que me castiguen los hombres. ¿Por qué? Porque en los hombres no hay piedad, no hay misericordia, pero en ti hay misericordia. Entonces, hermanos, no nos desanimemos por lo que piensen los demás. Esa es otra lucha que debemos de vencer. De lo que piensan los demás, lo que opinan los demás, lo que creen los demás. Eso es una lucha, y el Señor te va a dar la victoria sobre esas cosas. Amén. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, a causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermanos, aquí nos muestra cristianos que vencían todo, vencían la aflicción, vencían la angustia, vencían la tribulación, vencían la persecución, vencían el hambre, vencían la desnudez, vencían el peligro, vencían la espada, vencían la muerte. Ellos vencían. Los mandaban al Coliseo y iban felices. Los mandaban a la muerte de la peor manera y ellos iban contentos. ¿Verdad que mostraban que ellos habían vencido? Ellos de antemano ya estaban diciendo, nosotros ya vencimos, ya no nos pueden hacer nada. Recuerdo un mártir, un joven mártir que lamentaron a que pues fuera acorneada, pisoteada, embestida por una vaca, pero pues brava, ¿verdad? Y dice que ya cuando ya la sacaron del martirio, dijo, oye, ¿y cuándo nos van a sacar con la vaca? Ni se dio cuenta que ya había pasado la prueba. Ni se dio cuenta que ya había sido, hasta que vio sus heridas y todo lo que tenía en su cuerpo, hasta ahí se dio cuenta de que ya habían pasado por ese martirio.
¿Verdad que ella venció? Ella venció y no porque fuera ella, sino porque el Señor ya le había dado la victoria. Aún tan valiente era que cuando ya los iban a matar estos jóvenes, el joven que pues le iba a degollar le jerró a lo que era la garganta, se equivocó y le dio, creo que pues en otro lado, ¿verdad? Y ella misma, tan valiente que era, que tomó la espada y le dirigió la espada para que lo matara. O sea, tan valiente era, tanto valor había en ella, que no le importaba la muerte, no le importaba el sufrimiento. Y a veces nosotros nomás padecemos de que el hermano no me saludó y ya estamos bien deprimidos. No, que el hermano no me saludó, que el hermano murmuró de mí, chismeó de mí. Hermanos, estos hermanos, la verdad, nos hacen cerrar la boca. Mejor callarnos. Gloria a Dios. Porque esos hermanos en verdad sufrieron y vencieron y lo dieron todo y no les importó nada. Y ahorita estamos de que nos importa todo, de que cualquier detalle para nosotros ya es tropiezo. Cualquier detalle ya es tropiezo. Una vez hay hermanos que nomás ven un cierto detalle y saben que ya no hay que hablarles. Y a otros hermanos, no, y hasta usan la Biblia, no, dicen la Biblia que esto, que ni siquiera comas con ellos. Y ya de pronto, o sea, fácilmente quieren darle la vuelta al problema. De que debes de encararlo y pelear, le dan la vuelta y huyen. Y se escudan con la Biblia. Amén. Vamos ahí mismo en Romanos. Gloria a Dios. Hermanos, este tema es muy sencillo, pero de aplicar es muy difícil. Y lo digo por mí. Realmente muchas veces uno le da la vuelta a muchas cosas. Uno le huye a muchas cosas. ¿Por qué? Porque se nos hace muy difícil. Pero todo es ¿por qué? Porque hay incredulidad en nosotros. En todas esas cosas, aún si nos analizamos a cada uno y vemos todas las cosas que le hemos dado la vuelta, vemos qué tan preparado estamos para las pruebas. Si vamos a vencer o vamos a perder. Si vamos a ganar o vamos a salir eliminados, por así decir. Entonces en Romanos 12:21 dice: Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces aquí nos está diciendo que hay una pelea, que vamos a pelear, y siempre la pelea está dentro de nosotros. Nunca he visto que el Señor en la Biblia, nuestro Señor Jesús, se agarrara a golpes con otros. No, Él peleaba de otra manera. Él peleaba con la palabra de Dios primeramente. Él peleaba haciendo el bien, porque les decía, pues analícenme a ver si me redarguyen de pecado. ¿Por qué buena obra me van a apedrear? Dice, no, es que no por buenas obras. Pues porque esa era su pelea del Señor, que Él hacía buenas cosas y esa era la forma de vencer a sus enemigos, de avergonzarlos.
Aun cuando vino aquella mujer adúltera, cómo venció a toda la turba que quería apedrearle. Más con decirles: el que esté libre de pecado, que lance la piedra. Y pues, ¿verdad que fueron vencidos y avergonzados? Entonces, aún dice arriba, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Amén. Entonces, el Señor nos está mostrando de que así es la forma de pelear de un cristiano. De que, por ejemplo, alguien murmuró de ti, tú búscalo y hazle bien. Que alguien, no sé, dijo chismes de ti, trátalo bien. Y a veces uno le da largas, yo lo he hecho, le da largas y las cosas a veces se van empeorando. Pero a veces cuando nos tratan mal, muchas veces cuando, por ejemplo, en mi trabajo, es muy recurrente de que me estén hablando de cierta manera para que yo me moleste, de que hablan en ciertas maneras, y pues es difícil no decir. A veces siento que quiero decir algo, me quiero defender, pero no, la mejor batalla es en silencio. Es en silencio, es la mejor batalla. ¿Por qué? Porque ya cuando hablas, empeoran las cosas. Si eran tus enemigos, luego se hacen tus peores enemigos. ¿Y todo por qué? Por querer arreglar las cosas como ellos las arreglan. Te digo y te diré. Así es como se maneja el mundo. Te digo y te diré, te digo y te diré. Pero en el Señor, la mejor forma de vencer es en silencio. Es en silencio. Vamos a 2 de Pedro. ¿Quién vive, hermanos? Gloria a Dios. Aún, hermanos, muchos pues podemos estar huyendo. Muchos podemos estar aún pensando que mejor me quiero ir de la iglesia, porque tengo tantos problemas en la iglesia. Me tratan así, me tratan de esta manera. Pero no, tienes que pelear. En la iglesia, aquí dentro de la iglesia, estamos para pelear. Así como un boxeador cuando va a pelear, él sabe que no va a ganar la victoria si no recibe y da golpes. Tiene que recibir golpes y también dar golpes. Y resistir. Si quieres ganar, tienes que resistir. Si quieres ganar, tienes que dar golpes, pero conforme a la palabra de Dios. Si el resentimiento quiere ganarte, pues el mejor golpe es el perdón. Si el odio quiere ganarte, pues el amor es el mejor golpe. Entonces, es resistir, pero llega un momento en que pues uno no da golpes y el enemigo nomás está golpeando, pues llega un momento en que te rindes. Como no golpeamos nosotros y como estamos débiles, pues el enemigo llega un momento en que pues te vence y ya
De pronto estás en derrota, derribado y sin ánimos de seguir adelante. Entonces, dice en 2 de Pedro 2:19, dice, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Dice la respuesta, dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Gloria a Dios. Y dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, aquí nos muestra que realmente estamos en una batalla, estamos peleando, pero si tú no sabes defenderte, si tú no sabes golpear, si tú no sabes resistir, porque un boxeador se prepara antes de pelear, se prepara, ahora sí que sigue su disciplina, y los cristianos también tienen disciplina, que es la oración, que es el ayuno, que es la fe, que es leer su palabra, y ese ejercicio debe ser a diario, para que cuando llegue ese momento de pelear, pues estés en condiciones. Pero si no estás en condiciones, cualquier soplido, por así decirlo, te va a derribar. Cualquier chisme, cualquier murmuración, cualquier palabrita que te pueda ofender, cualquier ofensa, te va a derribar. Y eso es lo que quiere el enemigo, que no seas un guerrero, sino que seas, como dicen por ahí, seas pan comido, seas fácil de vencer. Eso es lo que quiere el enemigo, que seas alguien fácil de vencer. Entonces dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y de pronto ya eres esclavo del resentimiento, ya eres esclavo del odio, ya eres esclavo de tantas cosas que pueden existir y ya no las puedes dejar. Y se manifiesta con tu forma de hablar, con tu forma de actuar, con tu ánimo, con tu carácter, y todo se manifiesta de que ya eres esclavo del que te venció. Amén. Entonces, ¿verdad que tenemos que pelear? Sí, amén. Tenemos que pelear. Si no estás peleando, es el momento de levantarte. Porque todavía, con el boxeo, te están dando tiempo para que te levantes. Te dicen 1, 2, 3, y así el Señor te está prolongando su misericordia para que te levantes. Para que te levantes y ahora pelees. Que seas valiente, esforzado. ¿Cómo puedes vencer la pereza? Con el esfuerzo. ¿Cómo puedes vencer el temor? Pues con el valor. Entonces la luz siempre vence las tinieblas. Pero dice, pero si la luz en ti es oscuridad, imagínate qué tan grande oscuridad es. Porque tú piensas que estás en luz, pero estás en oscuridad. Entonces, ¿qué tan ciego estás? ¿Por qué? Porque no estás viendo que realmente estás en oscuridad. No te das cuenta. ¿Qué tan grande oscuridad hay dentro de ti que no te das cuenta que estás en oscuridad? Que estás vencido. No te das cuenta que estás esclavo, que estás en una esclavitud.
Entonces, tal vez yo y cada uno de nosotros estamos vencidos y no nos damos cuenta. Entonces el Señor nos está dando tiempo, ¿para qué? Para volvernos a levantar. Y lo mejor es que no es con tus fuerzas, porque el Señor te está extendiendo su mano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos ahora a Primera de Juan. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 4. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. 4:4. Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, hijitos, ustedes sois de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces, ahí nos está diciendo que podemos vencer. Es las palabras que nos están diciendo, podemos vencer. Confíen y sigan avanzando. Van a recibir golpes, es inevitable que tienen a fuerzas que recibir golpes, pero resistan, y mientras más resistan, el enemigo es el que se va a estar cansando, se va a estar debilitando, y más si tú le estás golpeando. Llega un momento en el que él va a caer, pero hay que resistir, no hay que darnos por vencidos, no hay que rendirnos. A veces uno siente eso, dice, ay, ya no quiero seguir, tengo tantos problemas, tantas cosas. O una palabra vencer significa superar dificultades, problemas, obstáculos. Gloria a Dios. Eso es la palabra vencer, superar. Superar todo lo que nos venga, hay que superarlos. Entonces, dice, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y dice, aún dice el 3, atrasito, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Y en el 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que el espíritu que está en nosotros vence al espíritu que está en el mundo, el que gobierna el mundo, al que hace creer a todas las naciones en una mentira. Les hace creer a todos una mentira. Pero ahora el espíritu que está en nosotros nos hace creer en lo que es la verdad. Y la verdad te dice que tú puedes vencer cualquier cosa, solamente está en que confiemos totalmente en Él. En Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice en el 5, no, ahí dan lentito en el capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y fe en quién? Nuestro Señor. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿verdad que todos estamos creyendo? Pero a veces nuestra fe es como la fe de Pedro, de que vemos el problema
y ya nos estamos hundiendo. Vemos la tempestad y ya nos estamos hundiendo. Ya nos estamos rindiendo. Ya nos estamos dando por vencidos. Entonces, ¿verdad que podemos creer en Cristo? Yo puedo creer en Cristo, pero dice la Escritura que aún el diablo pues también cree. Los demonios también creen y tiemblan. Ellos también creen, pero está que nosotros en verdad le creamos. Realmente crezcamos esta fe. Y por ejemplo, alguien que quiere pelear una pelea, un boxeo o algo así, ir a una carrera, pues tiene que primero prepararse para agarrar esa condición. Y también nosotros, para agarrar condición, tenemos también que practicar, ejercitarnos para tener esta condición. Así los guerreros pues realmente se preparaban, se ejercitaban, se llenaban de valor, y cuando iban a la guerra pues ya sabían lo que tenían que hacer. No necesitaban que alguien les dijera o alguien hiciera su labor. Por ejemplo, muchas veces queremos, no lo digo por mal, pero muchas veces queremos que oren por nosotros para que se solucione el problema. Pero ya después de tanto tiempo ya debemos tener otra condición, donde ya debemos tener la fe suficiente para nosotros mismos poder pedirle a Dios. Aún a veces ya no tanto pedirle a Dios ni clamarle a Dios, porque el Señor, así como lo dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué quiere decir? Que llega un momento en que ya debemos entender que ya tenemos autoridad, que ya tenemos potestad, que ya tenemos la victoria, ya la victoria es nuestra. Entonces, ¿verdad que como dicen, hay de niveles a niveles? Y ahora pregúntese, hermano, ¿en qué nivel estoy? Gloria a Dios. En el que necesito que todavía sigan orando por mí todas las veces que estoy en problema, o en la que ya yo mismo con autoridad reprendo al diablo para que se retire. Entonces hay de niveles a niveles. Entonces vamos ahora a 1 de Juan 2, ya vamos a terminar ya casi. 2:13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: os escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Os escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, les está diciendo aquí a los jóvenes. Muchas veces podemos decir: es que los jóvenes pues estamos más tentados, pues vamos a equivocarnos más y vamos a cometer más errores. Pero si había jóvenes como Daniel, como Pablo, también inició como joven. Él era un joven cuando él inició. David era un joven cuando inició. Todos ellos eran jóvenes y creen que se justificaban sabiendo que tenían un gran Dios. David, él confiaba en que en el Señor tendría la victoria, y le consultaba y le decía: Señor, ¿nos entregarás a aquel país o aquel ejército? Y el Señor les decía: yo ya los entregué en tu mano. O sea, ya les decía: ustedes ya tienen la victoria, vayan confiados. Y así mismo, así nos dicen: ustedes, yo ya lo entregué en sus manos, vayan confiados porque van a vencer. Vamos a Apocalipsis. Gloria a Dios.
Apocalipsis 2, capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 2, versículo 26. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Gloria a Dios. Entonces dice al que venciere. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengan la victoria los cristianos, algunos no van a vencer, aunque la tienen. ¿Por qué? Porque no lo están creyendo. Pero dice al que venciere, en verdad el que está confiando en que tiene la victoria y está peleando y dice hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Que no se va a dar por vencido, de que va a ser afligido, que va a tener dolor, tristeza. Pero si no lo vence la tristeza, ni el dolor, ni la aflicción, dice que el Señor le está garantizando que le va a dar todas estas cosas. Gloria a Dios. Le va a dar todas esas cosas al que no se dé por vencido. Cometemos errores, pero en usted está vencerlos. Vencer los errores, las equivocaciones. Todos aquí tenemos muchos enemigos, y dentro de nosotros mismos. Pero está en nosotros vencer o ser vencidos. Dice en Apocalipsis, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 21. Aún creo que a todas las iglesias que aquí habla la palabra de Dios, a todas les dice al que venciere. Al que venciere. Es como dijimos, es más fácil huir de la iglesia. Es fácil acobardarte y darte por vencido y irte a otra iglesia. Pero eso no va a solucionar los problemas. Eso no lo va a solucionar. Está en que tú luches. Está en que tú luches. Y si luchas, tarde o temprano el Señor te va a dar la victoria. Pero dice hasta el fin. Hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. A veces hay luchas, yo las he vivido y pienso que todos aquí las han vivido, que hay luchas de años tras años, y parece que no se soluciona nada, pero algo nos dice: no te rindas, no te rindas, porque el Señor tarde o temprano el Señor te va a dar la victoria. Entonces dice el 3:21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice el 22: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, todos estamos aquí para vencer y no para ser vencidos. Yo lo sé. Hay cosas muy difíciles, pero el Señor dice: ¿habrá alguna cosa difícil para mí? El Señor dice: no hay cosa difícil para Él. Aunque tú veas una gran tormenta, el Señor quiere que la veas como un pequeño vaso de agua. Así es como quiere que veas las cosas. Si tú ves ese hermano como piedra de tropiezo, el Señor puede estar viendo a ese hermano para que tú lo uses de escalón, para que subas de nivel.
para que venzas a ese hermano. ¿Y cómo lo vas a vencer? Con el perdón. ¿Cómo lo vas a vencer? Con el bien. Y muchos esa piedra de tropiezo la usan ¿para qué? Para desanimarse. Pero si tú usas esa piedra de tropiezo para usarla de escalón, para subir a otro nivel, es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor que puedes hacer. Entonces, pues, hay que ver nuestra condición y pues empezar a luchar. Gloria a Dios. Empezar a luchar. Pues Dios los bendiga, hermanos. En lugar a nuestro hermano Francisco, ¿qué deseamos para él?